Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sexta sesión síncrona de este bloque 2 de la materia Desarrollo Humano uno. Les voy a colocar acá en el chat el mensaje de bienvenida para que también ustedes puedan ir colocando su nombre y lo puedan ir tomando como lista de asistencia. Yes. Muy bien. Bueno, les voy a ir presentando aquí en pantalla lo que vamos a abordar en esta sesión síncrona número 6. Bueno, como bien les mencionaba, esta ya es nuestra sexta sesión síncrona de este módulo 2. Bueno, y como orden de esta sesión, vamos a tener una dinámica. Esto es con la finalidad de retroalimentar los temas que vimos o que se vieron en el video descriptivo anterior, de la semana anterior, y que es importante que lo traigamos siempre en medida de retroalimentación. También vamos a tener en el punto número siguiente un análisis profundo del desarrollo de la socialización en la infancia, los factores biológicos en el desarrollo de la socialización, las etapas del desarrollo social, las primeras relaciones, el proceso de apego, las fases en este desarrollo de apego y también vamos a tener nuestro apartado de avisos generales. Bueno, esta dinámica, pues, en medidas de retroalimentación, es para traer toda esta información que ustedes pudieron rescatar de la sesión descriptiva de la semana pasada. Y la dinámica es qué factores influyen en el desarrollo de la personalidad de la infancia. Recordemos que esta parte del desarrollo de la personalidad son todos aquellos elementos importantes que a lo largo del tiempo y de acuerdo a cómo haya vivido el infante esta etapa en su infancia, en todo el proceso de la infancia, va a tomar de ahí aspectos que van a influir a lo largo de su vida. Una de esas pudiera ser estos aspectos que todo obviamente se va a combinar, pero ¿qué factores influyen para este desarrollo en la infancia? Bueno, eh, recordemos que los factores están bien determinados, pero son los que tienen alto impacto por el contexto de formación, por el contexto incluso del origen, ¿no? De dónde venimos. Y cuando hablamos de esta parte de dónde venimos, pues obviamente estamos hablando de la genética, ¿no? Estamos en esta parte de la parte biológica. Recordemos que cuando un recién nacido se incluye en este mundo, pues obviamente vamos a tomar, y no es como un hecho determinante, sin embargo existen como estas posibilidades de acuerdo a esta predisposición o a esta carga genética, tanto del linaje materno, tanto del linaje paterno, ¿no? Y obviamente va a tomar ahí estas características que pudieran verse representadas a lo largo de su desarrollo, ¿no? Incluyendo el temperamento. El temperamento es estas reacciones de poder contestar. Sin embargo, como les comentaba también en sesiones anteriores, eh, va a influir más en el contexto social de esta participación, principalmente de los cuidadores, de los padres de familia, porque recordemos que el mayor de los aprendizajes o esta manera de poder dar un soporte, pues obviamente es por el modelaje, ¿no? Este modelaje que a final de cuentas va a influir sí o sí también en la manera en que estos infantes van a resolver sus situaciones también a través de esta manera. Otra de estas, pues obviamente es el contexto social, ¿no? El ambiente principalmente, lo cultural, y obviamente tiene que ver con esos elementos. Todo lo que vamos a observar y a oír, pues obviamente esto también se va a introducir en nosotros para este desarrollo de la personalidad. Por eso es importante que se den como estos elementos de poder
dar orientación en dado caso que nosotros observemos una conducta que pudiera intervenir para que este proceso se dé de una manera más equilibrada. Y obviamente, pues estamos hablando del contexto social al 100%, ¿no? Toda la relación que vamos a tener en este proceso con la familia, con los compañeros, ya una vez situados en clase, con los hermanos, eh, y obviamente con todos los miembros con los que interactuemos, también son parte, van a ser parte que van a influir para este desarrollo de nuestra personalidad o de los infantes en esta instancia. Bueno, el desarrollo de la socialización en la infancia, recordemos que una parte es el desarrollo de la personalidad y otra parte, digo que va muy pegada, pero es cómo nos socializamos. Una sería cómo eres y otra es cómo eres hacia los demás o ante los demás o para los demás, ¿no? La socialización es el proceso mediante el cual los niños aprenden a internalizar las normas, valores, comportamientos y roles necesarios para interactuar y participar de manera activa o efectiva en esta sociedad. Bueno, este sí es un proceso que también, al igual que en el de la personalidad, es en esta interacción, ¿no? Esta interacción sí o sí y 100% con todas aquellas personas con las que vamos a realizar eh, dinámicas o vamos a tener situaciones por estar conviviendo con ese tipo de personas y que a final de cuentas nosotros vamos a entender y obviamente utilizando también los sentidos en esas percepciones. Recordemos que los infantes pues obviamente se están desarrollando, están aprendiendo y por eso es tan importante que en estos principios pues hoy los infantes tengan como el mejor de los acercamientos en lo posible en el contexto social. ¿Por qué? Porque también a lo largo de toda su vida este contexto social pues va a influir, este desarrollo social va a influir a lo largo de toda su vida y obviamente puede tener como eh, opciones, sí, de poderlo ir cambiando, modificando, pero puede traerle o como bien una repercusión o como bien algo que pudiera utilizar de manera eh, a su favor, ¿no? La socialización comienza desde el nacimiento y continúa a lo largo de la vida, pero las etapas iniciales son cruciales porque determinan la manera en que estos niños perseverarán y enfrentarán las interacciones a futuro. Esto obviamente implica adquisición de habilidades para poder interactuar. La comunicación, la interacción, la manera en que nosotros nos podemos relacionar es una habilidad. Recordemos que nosotros cuando estamos en este contexto, pues también tenemos que desarrollar competencias. Y obviamente hay competencias que se instauran desde casa y obviamente esto se da con las relaciones, se da de la manera en que se socializan los cuidadores con en el infante cuando se dan como estos primeros alcances, ¿no? Recordemos que también nosotros cuando nos insertamos en estos círculos sociales, ya sea que podemos llegar a una reunión, a alguna fiesta, aquellos que se van insertando por primera vez en el ámbito académico, eh, en lo laboral, pues obviamente la manera de cómo interactuar, de cómo socializar, de cómo acercarse a la gente, de cómo hacer este match, viene desde estas instancias, ¿no? Viene desde cómo aprendí yo a socializar y si esa socialización me causó algún conflicto, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver también eh, con lo emocional, tiene que ver de cómo se dieron todas estas interacciones, principalmente les recuerdo con los cuidadores o la familia. De los factores que influyen, al igual que en el desarrollo de la personalidad, pues también aquí hay factores que no son predeterminantes, pero que pudieran como tener estas connotaciones que pudieran influir en estos aspectos en el desarrollo social. Y también aquí, pues obviamente, vienen los factores biológicos. El temperamento del niño, sociable, tímido, adaptable, que influye en cómo interactúa con su entorno. Y obviamente esta parte pudiera ser, eh, como les dije, esta parte trae una carga, una predisposición hasta cierto punto.
pero sin embargo lo que lo va a detonar, lo va a poder alcanzar o lo va a reforzar es el comportamiento y esta interacción que los niños van a ver representada en las demás personas que son las que socialicen. ¿Por qué siempre pongo a los cuidadores a los padres? Porque en la gran mayoría de los hogares son los que van a representar estas figuras de autoridad, van a representar estas imágenes importantes en los infantes. Las capacidades cognitivas y emocionales eh, también desempeñan un papel clave. Y obviamente estas capacidades cognitivas es de cómo va tomando esta información, cómo va rescatando lo que ve, lo que escucha, eh, y obviamente lo que le explicamos para llevarlo a sus memorias cognitivas. Pero también cómo esta parte emocional la voy a incluir de acuerdo a la percepción que está teniendo el bebé o que estamos teniendo como infantes, para también poder entender si esta situación me hace sentir bien, me hace sentir seguro, segura, me hace sentir contenta, cómodo. Todos estos elementos tienen que ver con las percepciones, pero también emocionales, y eso va a influir también de manera impactante de cómo se van a conformar, obviamente, para estos factores biológicos. Los factores familiares, pues aquí volvemos a traer a este ente principal que es la familia, como los principales agentes de socialización, ¿no? Esta calidad, esta parte de la relación de cómo la familia va a interactuar con los infantes, siempre va a ser también importante, ¿no? Los contextos de cómo se dan, en qué ambiente se dan, pues obviamente tiene que ver con todos esos aspectos, ¿no? Si somos una familia aislada, si somos una familia comunicativa, o si somos una familia que siempre estamos discutiendo, que siempre estamos corriendo, que nunca tenemos tiempo para nada, ni siquiera para platicar, preguntarnos. Obviamente son parte de cómo se va a ir canalizando toda esta información para que los infantes entonces a lo largo de su vida le puedan dar como esta interpretación, ¿no? También pues a lo que les tocó vivir. El estilo de crianza pues obviamente tiene que ver de cómo son estos cuidadores, ¿no? Si son autoritarios, permitivos o viven en una parte autoautoritativa o negligente. Recordemos que sí tiene que haber como estos elementos, principalmente del autoritario y lo permisivo, obviamente para que se vayan combinando. Siempre poder marcar los límites, pero ser flexible es como dar estos elementos. Así tenemos la oportunidad de ser libres, así tenemos la oportunidad de hacer cosas, de preguntar, de convivir, pero también tenemos las obligaciones de poder respetar, principalmente en cuestión de valores, ¿no? De poder entender que todos, pues obviamente somos diferentes y todo lo que vayamos a vivir, pues obviamente también se va a conectar con nuestro proceso emocional, pero también hay que dar la oportunidad de poder preguntar. Y si no damos la oportunidad de poder preguntar, de hacer que estas personas, estos pequeños, busquen elementos o darles elementos para que puedan interactuar, porque recuerden que la interacción es importante. Recuerden que cuando son pequeños, esta interacción principalmente se da a través del juego, pero también a través de estas dinámicas del contacto, de poder sonreír, de poder apremiar o de poder ayudar a resolver, ¿no? Y obviamente con el enfoque, con la visión de darles la mejor dirección, para que obviamente ellos también tengan sus oportunidades de poder resolver los conflictos, pero ya sobre un modelaje, ¿no? Sobre algo que ya vieron y que, pues, a final de cuentas, si nos, imagínense que nosotros para resolver un conflicto lo resolvemos a lo mejor no de la mejor manera. Nuestra resolución de conflictos a lo mejor es mediante la amedrentación, mediante las amenazas, mediante el chantaje, mediante las mentiras, mediante el maltrato. Pues obviamente es parte de la educación que nosotros vamos a estar transmitiendo a estos menores y obviamente si lo están escuchando y observando, pues obviamente también forman parte fundamental. Pero imagínense que el modelaje, pues obviamente es a través de la empatía, a través del entendimiento, a través de la escucha, a través del diálogo, ¿no? A través del desarrollo, de obviamente marcar estas pautas de decir, sí, en esto sí podemos, no podemos, también darnos como esta oportunidad de dame oportunidad de pensarlo,
de permitirnos darnos un tiempo, porque también los niños tienen que entender que las cosas hay veces que requieren tiempo para poderse resolver y obviamente también les va a dar como esta parte eh, de que ellos también traigan estos elementos como parte de habilidades. Y obviamente tienen estas opciones que tienen que ver con lo culturales y los ambientes, y esto va a ser también, sí forman parte del aspecto cultural, como parte de las tradiciones que pudiéramos tener como familia, pero también en lo cultural como la parte de las tradiciones que pudiera tener el lugar donde vivimos, ¿no? El contexto local, estatal, nacional. Y obviamente los ambientes son todos estos lugares en los cuales nos vamos a estar desarrollando y que también forman otro papel fundamental, ¿no? Por ejemplo, esta parte pues tiene que ver con las normas, los valores, las costumbres, porque van a moldear estas expectativas sobre lo que nosotros tenemos, ¿no? Imagínense que por aspecto cultural, nosotros que vivimos en un país que tiene muchas diversidades en todos los sentidos, y una de ellas es esta diversidad de creencias o de religiones, y que hay algunas que predominan más que otras, ¿no? Si tienen ese impacto cultural porque dentro de la familia lo están viviendo, lo están conociendo, eh, si no va a haber un aprendizaje significativo, si no va a haber como una enseñanza estratégica o específica del por qué o el para qué, obviamente siempre va a haber como estas opciones de que se puedan incluir, ¿no? Porque recordemos que a lo largo de este camino, pues obviamente va a ir conociendo posibilidades diferentes, por lo que vaya a estar observando, por lo que vaya a estar escuchando a través de sus compañeros, y también le puede causar como esta parte de decir, no es lo único en lo que yo puedo creer, en lo que yo puedo participar, sino hay un sinfín de opciones y, y a lo mejor muchos le quedan con la curiosidad, pero sin embargo, si ese primer contacto es eh, autoritativo y de aquí no hay otra y tú eres esto, por ejemplo, tú eres guadalupano y guadalupano vas a ser toda tu vida, pues obviamente no puede insertarse posiblemente de la mejor manera. Pero también si no están estas costumbres, pues obviamente, y no se dieron en la infancia, no querríamos que en la adolescencia o en la adultez la puedan tomar, ¿no? Siempre va a haber existir estos choques porque no lo tienen desde sus inicios. Eh, las condiciones socioeconómicas pueden limitar o ampliar las oportunidades de socialización. Y bueno, esto no nada más aquí en México, sino en la mayor parte del mundo, ¿no? La relevancia, la importancia que le dan al estatus económico, pues obviamente tiene que ver con los círculos sociales, a dónde nos podemos integrar, a dónde pertenecemos, ¿no? Y esta parte de pertenencia es importante que nosotros sepamos que la pertenencia inicial importante tiene que ser la de familia y posteriormente todos los círculos sociales, ¿no? La escuela, las instituciones que por eso es que muchas instituciones se utilizan el uniforme, la playera, el pants, y obviamente como símbolo de pertenencia, de que también todos los que se integran, principalmente la plantilla estudiantil, pertenecen a ese colegio, ¿no? Por ejemplo, si van a un club, eh, hay ciertos clubes que les pidan, bueno, el tipo de vestimenta o la playera o la sudadera que va a tener es esto y es también como ese tipo de presencia o incluso la credencial que pueden dar, ¿no? Que es como parte, si perteneces, eres miembro y eres bien recibido. Y obviamente son como muchos elementos, pero sin embargo influyen en este proceso porque imagínense eh, un estudiante, pues obviamente los padres, pues obviamente siempre van a querer buscar en cuestión de calidad educativa y de estilo de vida, pues están en lugares que contengan elementos que no lo puedan dar, ¿no? Y escuchen, esto es una creencia, ¿no? Pero sin embargo, también es parte de una realidad. Por aquí combinamos los dos. No quiere decir que hay situaciones que no pasen en diferentes lugares, en diferentes estilos de vida, porque llega a pasar. Sin embargo, hay lugares donde obviamente estaban más marcadas estas condiciones. Por ejemplo, eh, personas, obviamente con niños que pudieran vivir en zonas donde los índices de delincuencia, de peligrosidad están muy altos. No voy a mencionar ninguna en particular porque hay muchas y que obviamente imaginen el contexto de decir, es que ya no podemos salir después de las 7 de la tarde porque
ya es tarde, ya es peligroso, los asaltos, la violencia, el ambiente que hay en todo este entorno, donde podemos ver incluso a jóvenes teniendo como estas actividades peligrosas o estar consumiendo sustancias, pues obviamente o estar gritando o estar teniendo como estas actividades son parte de este desarrollo social que puede tener el infante, ¿no? Incluso vivir en estos multifamiliares, digo que no tiene nada de malo, pero que también muchas veces se ven con estos estilos y que podemos compartir como esta dinámica y que a veces los muros son como muy delgados. Imagínense estos familiares donde siempre hay gritos, peleas, discusiones, eh, música a alta hora de la noche, peleas, pues obviamente son parte de esta dinámica, ¿no? Y obviamente muchos estamos expuestos a estas situaciones, sin embargo, a lo que voy, que todos estos elementos y situaciones van a ingerir para este desarrollo social. Y de la manera en que nosotros como cuidadores o como padres vamos a interactuar con ellos para dar estos elementos. Si estos elementos a nosotros como adultos nos van a causar como esta sensación y no está bien marcada y lo vamos a denotar en nuestras reacciones corporales, gesticulares y obviamente verbales, también va a influir en esta parte social de no tener un apego seguro, ¿no? Y obviamente, principalmente, recuerden que este apego seguro tiene que ver con la familia, con los cuidadores, pero también porque se va a insertar en lo social. Ahora cambiemos todo este panorama y estos elementos a ahora llevar este mismo ejemplo en una zona donde a lo mejor estoy viviendo en una zona residencial o en una zona donde es una privada, el número de casas son pocos, la gente es más participativa porque pues, hay una mesa directiva, se cooperan los vecinos para la sana convivencia, tiene un área de juegos exclusiva, un salón de usos múltiples, eh, la cordialidad con los vecinos siempre es en una tonalidad cordial, y obviamente son elementos que también van a influir, porque entonces aquí el tiempo en el factor de ya son las 7 de la noche, podemos salir con toda seguridad, 8 9 le va a dar como otro ambiente, ¿no? Incluso la manera en que como se comunican los vecinos y que son casas independientes y que si no estás haciendo ruido el de abajo, el de al lado, el de arriba, en las casas siempre va a existir un poco más la intimidad en este sentido, ¿no? Eh, y obviamente esto va a cambiar en todo el entorno. No quiere decir que a su alrededor, ahí mismo, no haya situaciones de violencia, no haya situaciones de robo, no haya situaciones de inseguridad. Sin embargo, van a bajar los niveles. Y obviamente, cuando bajan los niveles, pues también la gente le va a dar una interpretación, ¿no? Y obviamente también va a influir. Eso puede darles unos aspectos eh, de estas interacciones con el ambiente, pero también con lo social. Las interacciones con pares son esenciales y estas interacciones con pares son fundamentales para su desarrollo en la cuestión de habilidades porque le van a dar o le van a sumar importancia a estos roles. Y estos primeros se dan también en casa, siempre y cuando haya elementos que le pudieran dar, como pudieran ser los hermanitos, como pudieran ser los primos, amigos, vecinos, obviamente de esta interacción continua, ¿no? Y si no se da, pues obviamente lo va a adquirir en la escuela eh, a partir de los 3 años o antes, si también las dinámicas corresponden, de los cuidadores a poder llevar a estos infantes a lugares donde obviamente también pueden interactuar con otros niños, como son guarderías, ludotecas, parques, obviamente también es parte de esta interacción social. Digo, no necesariamente hasta la escuela o no necesariamente con los primos o los hermanos en casa. Son buscar como estas alternativas, pero muchas veces por las premuras, por los tiempos, por las condiciones, las actividades, pues obviamente se vuelven como un factor que a lo mejor no es apto o no tiene como esta oportunidad para que a todos pudieran darse, ¿no? Sin embargo, esto va a hacer que estas habilidades como la cooperación, la negociación y la resolución de conflictos se vayan a ir presentando en estos infantes y obviamente vayan teniendo como estos elementos de cómo resolver. Estas son representaciones de estos comportamientos, ¿no? Todos aquellos niños que pueden tener un comportamiento agresivo, pues obviamente puede ser, y obviamente no es algo marcado como un hecho, puede ser
de cómo está teniendo esta actividad con los entes sociales, ¿no? Principalmente de la familia. Si es un niño que siempre está pegando, 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 no es necesariamente porque vea que esta actividad se está haciendo o se está viendo en casa, ¿no? Que mamá, papá o hermanos estén peleando, no necesariamente. Simplemente tiene que ver con límites, con lo que pudiera estar observando a su alrededor, lo que pudiera estar viendo con vecinos, lo que pudiera estar viendo eh, en lugares donde los hemos llevado y obviamente lo van a hacer por imitación. Recuerden que son modelajes. Esto es para que podamos entender, pero sin embargo también está la otra moneda, ¿no? Que exactamente pudiera estar dándose en casa. Esto es por darle un ejemplo. El entorno escolar siempre va a ofrecer como este espacio estructurado para la interacción social. Y esto es importante porque aquí van a ver como esta diversidad de niños, ¿no? De reconocerse, de decir, bueno, es que la gran mayoría son como yo, ¿no? Unos son niños, otras son niñas, pero tenemos dos brazos, dos piernas, un tronco, cabeza. La gran mayoría pudiera tener como todo este desarrollo físico de reconocimiento. También va a poder reconocer la coloración, ¿no? Las tonalidades en la piel, el largo de los cabellos, las características del cabello, si son lacios, chinos, quebrados, todo eso va a influir obviamente en este aspecto social y va a ir a empezar a reconocer. Incluso va a entender que hay diferentes niños y niñas que pudieran tener también el mismo nombre y obviamente lo que lo va a cambiar son posiblemente los apellidos, ¿no? Y que cada quien va a tener como esta identidad, pero que pueden cooperar y hacer cosas de manera independiente, como son estas actividades en la escuela, trabajos, pero que también se van a unir para hacer trabajos en lo colectivo, pero que también se van a unir mediante el juego simbólico, pero también mediante las prácticas que también van a poder interactuar con estudiantes o compañeritos de otros grupos, que van a poder interactuar con otras figuras importantes o figuras de autoridad como son los docentes, como son los tutores, como son los directores, ¿no? Y esto obviamente va a ir sumando a que todas estas habilidades en el contexto social le dé como esta formación y esta fortaleza, ¿no? Eh, Recordemos que estas habilidades sociales tienen que ver con estos elementos. No sé si, normalmente los niños no se comportan igual en casa, algunos, ¿no? Y no se comportan cuando los dejan al cuidado. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con estas interacciones. Me estoy acercando a algo nuevo, me estoy acercando a algo que posiblemente ya conozca, pero entonces ya empiezan a conocer de cómo van a responder, ¿no? Y obviamente hay niños que dicen, bueno, yo ya estoy en otro lugar y ahora sí que estoy como pez en el agua, ¿no? Moviéndome, interactuando, teniendo dinámica, pero tiene que ver también con estas seguridades que están teniendo por medio de los formadores o de los cuidadores. Eh, También como parte de estas etapas del desarrollo social, pues al igual que el desarrollo de la personalidad también tiene estas etapas y van a corresponder principalmente en meses y obviamente esto tiene que ver a lo largo de su vida, ¿no? Pero sin embargo, recordemos que es importante y fundamental que en los primeros años eh, estas etapas se puedan dar de una manera integral o de una manera equilibrada para que también el infante a lo largo de su vida pues pueda tener también como esta parte de retroalimentación en el juego. El juego social es predeterminante e importante porque va a influir a lo largo de toda su vida y obviamente esto puede tener como alcances diferentes, en visiones diferentes y en contextos diferentes, ¿no? Cómo nosotros somos socialmente, porque le va a impactar en el trabajo, le va a impactar en el círculo social como sus amistades, en la pareja, en sus roles laborales y obviamente en todas las actividades donde haya gente. De los 0 a los 2 años están estas interacciones tempranas, recordemos que van a comenzar a responder a las expresiones faciales, ¿no? Y obviamente también a la voz, porque esto lo van a poder asumir y recordemos que ellos le van a dar interpretación y que esta interpretación también que tiene que ver con lo emocional. Si la voz es melodiosa, armoniosa, hay una sonrisa, hay como todos estos elementos que lo hayan o los hagan sentir seguros, cómodos en este ambiente de los infantes, con las personas que están desarrollando, ellos van a tener como esta parte. Pero si la voz es más fuerte, la tonalidad viene con una simbología diferente,
incluso las características de la cara, es como mostrar eh, eh, una máscara, por así decirlo, diferente, pues también ellos van a empezar a entender que es algo que pudiera no estar bien, ¿no? O pudiera entender que no es algo que les dé confianza, que les dé seguridad, que les dé miedo y obviamente es donde van a empezar a marcar, ¿no? No necesariamente quiere decir que a partir de ahí lo tomaron. Sin embargo, si es repetitivo, recuerden que todo es conocimiento y también ellos lo van a llevar a su contexto, a sus memorias cognitivas. Obviamente, aquí se vienen vinculando como todas estas emociones, como son el apego y los diferentes tipos de apego que ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Y obviamente eso se da principalmente, recuerden que con los cuidadores, porque son los que van a estar interactuando en todo tiempo o en todo momento con estos infantes. Entonces, las dinámicas, los roles, las actividades, si los vamos incluyendo, pues obviamente también son parte. Pero si también los vamos aislando, los vamos dejando porque no tenemos el tiempo como para poder cuidarlos, como para poder convivir, o vivimos estresados porque tenemos tantas actividades como es el trabajo, pudiera ser la escuela, pudiera ser la pareja, el cuidado de otros hijos, vamos a terminar explotando y obviamente esto va a detonar en que pudiera no tener las habilidades sociales necesarias eh, para continuar con una mejor estabilidad. Y obviamente, pues también el juego social temprano. Este normalmente se hace en casa, ¿no? Principalmente lo hace también con los cuidadores y lo hace, pues obviamente, con los artículos y las herramientas que va a tener a la mano como para poder jugar. Pero que nosotros también nos demos la oportunidad de poder jugar en este sentido y de diferentes maneras. Incluso cuando están comiendo está este juego, ¿no? Lo hemos visto en representaciones de jugar al avioncito, de hacer figuras incluso con algunos elementos de la comida siempre y cuando lo permita, contar historias antes de dormir, eh, traer, poner música, pues obviamente que pudiera generar como estos ambientes eh, eh, que pudiera dar obviamente algo de una sinergia positiva. Y obviamente viene otra etapa que es la infancia temprana, que es de los 2 a los 6 años, ¿no? Y obviamente aquí es súper importante el juego simbólico porque a través de estas actividades, que es el jugar, y siempre va a ser importante para los infantes, van a desarrollar la gran mayoría de estas habilidades sociales. Y también recordemos que en esta infancia temprana, que es de los 2 a los 6 años, va a ser su inicio y su inserción en el área académica y que aquí va a conocer a todos estos compañeros y obviamente sus dinámicas van a cambiar, sus actividades van a cambiar, se van a potencializar. También como elementos académicos va a tener información importante y relevante que también lo va a sumar a sus memorias cognitivas y de aquí va a forjarse y darse elementos y características necesarias, obviamente con estas habilidades que va a adquirir ahí, ¿no? Siempre y cuando no sean limitantes, siempre y cuando pues también se den en ambientes sanos, porque también estas interacciones que puede tener con otros niños, pues les puede causar una situación diferente. Por ejemplo, en los niños, cuando no se tienen estos límites, cuando hay niños que están pegando, molestando, pues obviamente también puede influir, ¿no? A que puedan copiar estos estilos como este modelaje o a que se sientan en lugares no seguros, ¿no? Donde ya no van a querer ir a la escuela porque obviamente puede ser uno o varios los que estén ingiriendo, incluyendo a los cuidadores, ¿no? Y los cuidadores me refiero a todas aquellas personas que van a interactuar, tanto la familia, pero también los docentes, los directivos, todos ellos y obviamente están teniendo estos aspectos que puedan verse como negativos para su desarrollo social, pues también van a influir. Por eso es importante que nosotros siempre estemos al pendiente de todas estas situaciones, de todas estas dinámicas y que podamos escuchar a los niños, pero que también les preguntemos, ¿no? Cuando obviamente podemos situar que los niños ya están en un acompañamiento académico, siempre preguntar cómo te fue, qué tal la dinámica con tus compañeros, con los diferentes maestros. Todas estas son observaciones importantes que hay que hacer. Y obviamente esto también le va a dar como esta autonomía de poder responder a diferentes situaciones con la finalidad de dar respuesta a las problemáticas o a las situaciones. Y obviamente esto tiene que ver también con lo social, ¿no? Infancia intermedia, esto ya lo va a marcar y
y le va a dar todavía como una relevancia todavía más importante de los 6 a los 12 años, ¿no? Porque aquí ya empieza a tomar como estas amistades significativas que va a ser en el preescolar, pero que también se pueden sumar a nivel ya de educación básica como es la primaria y la secundaria o los inicios de la secundaria. Entonces aquí ya se van a ver todos estos elementos y cómo ellos van a responder a estos estímulos emocionales, ¿no? De cómo van a tener la posibilidad de resolver ahora conflictos mayores, porque ya lo van a tener que estructurar tanto mentalmente, pero también ya sirvió y obviamente les va a seguir sirviendo todos estos modelajes, donde entonces la familia se vuelve como un eje importante para poder dar opciones alternativas en cuestión de poder mediar y de poder resolver. Eh, la participación grupal se integra en actividades deportivas o de clubes, por ejemplo, todos aquellos estudiantes que tienen una actividad diferente, por ejemplo, estos clubes que puede ser el club de canto, de baile, los que van a banda de guerra, por ejemplo, que se dan en muchas instituciones, eh, todas esas actividades que van a formar algo referente, sí, en lo académico y en lo cultural, pero recuerden que también, como son clubes, pues obviamente no abarca una persona o dos, posiblemente sean más, ¿no? Y eso también le ayuda a poder interactuar con otros estudiantes, posiblemente de otras edades, y que también va a aplicar y influir en este contexto del desarrollo. Y obviamente, pues, la moral y la empatía pueden comprenderse perspectivas ajenas y razonar sobre la justicia y las normas. Y aquí, obviamente, siempre es buscar como estos elementos de poder reorientar sobre lo que ya conocen, de darle todavía más información para que esta construcción que ya tienen de estos conocimientos la vayan sumando o la vayan moldeando de acuerdo a que lo puedan entender, ¿no? Bueno, estas son como específicamente las áreas que podemos nosotros rescatar de estos elementos, ¿no? Y obviamente, pues estas primeras relaciones que tanto en lo personal como en lo social también se van a ver bien marcadas. Y obviamente cuando hablamos de esas primeras relaciones hablamos sí o sí y en casi todos los elementos de la familia y de los cuidadores y que son fundamentales, obviamente, de cómo van a socializar. Aquí la imagen es muy representativa de ver un bebé sonriendo, a gusto, pero también una mamá que está mostrando esta gesticulación con una sonrisa a simple vista, muy cercana, y obviamente esto da emocionalmente elementos de información y que se está representando que hay armonía, ¿no? Y son como estas primeras relaciones que podrían estar como esta dinámica de un canto, un juego o simples palabras, pero que también la melodía en la voz que vamos a utilizar, pues obviamente va a corresponder a esto. Y que obviamente tiene sus características específicas o clave, que obviamente es el afecto, la atención, eh, la imitación y la comunicación. Recordemos que en la comunicación no solamente es verbal, sino a través de las actividades que hacemos, a través de la observación, pero también a través de la respuesta que hay del cuerpo, ¿no? Si vamos a manotear, si vamos a gritar, si vamos a tener una cara de enfado, una cara de alegría, de serios, todo esto obviamente es importante y es comunicación en sus diferentes estilos. Y obviamente pues los tipos de interacciones que vaya a tener, principalmente les digo con los cuidadores, pero también con todos los que estén en este círculo principal, ¿no? Con todos los que interactúen. Les comento que puedan ser hermanos, tíos, abuelos, los compañeros ya en clase, ¿no? Y todas estas dinámicas son importantes porque forman parte de estas características en sentido con la relación. Bueno, antes de que se corte esta sesión, recuerden que esta semana es nuestra sexta sesión y ya están por concluir este primer cuatrimestre. Posiblemente el día de hoy y a lo largo de esta semana vayan a tener su segunda evaluación parcial de este segundo bloque. Así es que es importante que ustedes puedan ir rescatando los elementos que se vieron en todos estos videos descriptivos, pero también en estas sesiones síncronas. Bueno, me despido y nos vemos en nuestra próxima sesión. Si tienen dudas o comentarios, por favor, pueden subirla al chat que se generó o mandarme por correo.
Nos vemos en nuestra próxima sesión.